Ujú. Mirá vos. Entonces, podemos decir de que hay muchas iglesias que practican esto, el don de lenguas o hablar en lenguas, ¿no? Y también hay otras iglesias que dicen que esto de hablar en lenguas terminó hace mucho tiempo. Entonces vamos a ver algunos pasajes bíblicos sobre este tema para ir dando un entendimiento sobre esto. Por ejemplo, la palabra glosalía es griega y glosa significa lengua y lía es hablar. Entonces de ahí viene la palabra hablar en lengua, que donde yo dije que la glosalía es en realidad una palabra griega, ¿no? Entonces, hablar en lenguas era un don que se otorgaba por medio del Espíritu Santo. Vamos a abrir la Biblia en Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versos 1 al 11. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente, viendo del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos varones, piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y de hecho, este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Sí, en vez de decir lengua, decís idioma, se soluciona el problema. Exacto. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mira, ¿no son gentiles todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Partos, medos, elanitas y los habitantes de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfila, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, aquí residentes todos judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, lo que podemos ver de que el don de lenguas era una manifestación del Espíritu Santo. Y lo que hacía este don de hablar en lengua era que ellos podían expresarse en los idiomas de cada uno de estas personas que estaban en Jerusalén. Porque había personas de diferentes partes del reino, del imperio romano. Y cada uno hablaba un idioma diferente, sin embargo ellos podían escuchar que ellos estaban hablando las maravillas de Dios en su propio idioma. Entonces ese don de lengua se usó para poder predicar las buenas nuevas o el evangelio a otras personas, ¿no? Y podemos ver de que la segunda vez que la Biblia menciona el don de lengua es en Hechos capítulo 10. El hablar en lenguas, ¿no? Hechos capítulo 10, versos 44 al 48. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramó el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: pues ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Entonces, la segunda vez que habla la Biblia de que se habló en lenguas es cuando Cornelio le predica, Pedro le predica a Cornelio, y una muestra de que Dios había aceptado a Cornelio
La fe de Cornelio era que había derramado el Espíritu Santo sobre Cornelio y eso les permitía a ellos hablar en lenguas. Pero si prestaron atención, dice en el verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, ellos estaban entendiendo lo que ellos estaban hablando. Claro. Quizás Cornelio estaba hablando, en vez de hablar en griego, como se hablaba en el Imperio Romano, quizás estaba por el don de lengua hablando en hebreo. Claro. Por eso Pedro lo podía entender, porque Pedro era judío. Entonces, la segunda vez que menciona la Biblia el don de lenguas es en este capítulo, ¿no? Claro. O sea, ¿es en ese momento no habló Cornelio eso? Aparentemente sí, aparentemente sí. Tengamos en cuenta que Pedro va a predicarle Claro. Sí. a Cornelio, que fue el primer gentil que acepta a Cristo. Claro. Porque Pedro antes no le predicaba a los gentiles, les predicaba nada más que a los judíos. Ahora Dios le dice, andá a hablar con Pedro, y cuando va Pedro a hablar con Cornelio, a predicarle a Sí. Cristo, Claro. ve que el Espíritu Santo se derrama sobre Cornelio. Y dice, Claro. mirá, los gentiles también. Dios también acepta Claro. a los gentiles ahora Sí, que sí. se derramó el Espíritu Santo. Fue la señal de que Dios había aceptado a Cornelio como parte de la iglesia. Sí. Fue el primer gentil convertido, ¿no? Entonces, esa señal demostraba que Dios aceptaba a Cornelio por medio de derramar el Espíritu Santo. Y otra parte donde menciona también es en Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19, verso 1 al 7. Dice, Hechos 19, 1 al 7. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dije, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese que aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Esto era por todos, esto eran todos unos 12 hombres. Sí, sí. Entonces, la segunda vez que muestra el derramamiento del Espíritu Santo produciendo el don de lengua es cuando Pablo se encuentra con estas personas que se habían bautizado simplemente con el bautismo de Juan. Claro. Y faltaba bautizarse en el nombre de Cristo. Entonces, cuando Pablo les impone la mano, le ponía la mano sobre la cabeza, ellos recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, ¿no? Claro. Entonces, En idioma. Exacto, en Claro, idiomas. otro acá en la iglesia dicen lengua. Claro, yo digo lengua, son los idiomas. Son otro idioma, claro. El Claro. Espíritu Santo motivaba a estas personas milagrosamente que se Sí. expresaran en otro idioma. En otro idioma. ¿no? Y esto demostraba que habían recibido el Espíritu Santo. Era la señal de que habían recibido el Espíritu Santo. Claro. Tanto en Cornelio, como en el Pentecostés, como estos 12 Sí. discípulos, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos a ver ahora lo que dice primero a los Corintios. Ahora vamos a ver cómo decía Pablo que se debía manejar el don de idiomas o de lenguas Sí. en la iglesia. Primero a los Corintios, capítulo 12, verso dice del 4 al 11. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de santidad por el mismo Espíritu, al otro hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento espiritual,
a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas se hacen el uno, el mismo espíritu, repartido cada uno en particular como él quiere. Entonces lo que decía el apóstol, de que recibir el Espíritu Santo podía ser que hablar en lenguas era una señal de que había recibido el Espíritu Santo. Pero también dice que había otras cosas, como el conocimiento, la sabiduría, la capacidad de enseñar. O sea, no era solamente hablar en lenguas la señal de que uno había recibido el Espíritu Santo. Claro. Eso es lo que dice el apóstol en este capítulo, ¿no? Pero el que habla en lengua tiene mucha vanidad. Eso menosprecia al que no lo hace, porque piensa que es el único don que tiene el de lengua. Claro, porque hay muchas iglesias en la actualidad que dicen, ay, tiene el Espíritu Santo porque está balbuceando en otro idioma, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces podemos decir de que el Espíritu Santo no solo se manifiesta cuando uno tiene el don de lengua. Vamos a ver lo que dice el verso 27 al 31. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembro cada uno en particular. A unos Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces dice Pablo de que la iglesia no solamente tenía el Espíritu Santo, el que hablaba en lengua, el que hacía milagros, el que tenía conocimiento, el que tenía la capacidad de dar. Había otros dones. Había otros dones. Entonces no es que solamente aquel que habla en lengua es el que tiene el Espíritu Santo, como algunas iglesias hoy enfocan ese aspecto, ¿no? Entonces Pablo menciona que había un don que era más importante que el don de lengua. Y vamos a ver lo que dice Corintios 14, 1 Corintios capítulo 14, verso 1 al 5. Dice, seguid al amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Profetizar ahí significa Y enseñar. profetizar es enseñar, sí, o hablar en el nombre de Dios. Un profeta es el que habla en el nombre de Dios cuando profeta. enseña. Claro, cuando enseña, sí. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie la entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Sí. Entonces, ¿qué decía Pablo en su tiempo? Que él animaba a la iglesia no a que hablara en lenguas, sino a que profeticen, enseñen. Sí. Tengamos en cuenta que en aquel tiempo no existía la Biblia tal cual nosotros lo tenemos. Entonces Dios quizás como daba mensajes especiales a través de los pastores, a través de maestros, a través de los ancianos o a través de los misioneros, como en el caso de Pablo, porque no tenían la Biblia ellos. Entonces, ellos eran, en ese sentido, Dios los usaba como profetas, hablaban como profetas. Nosotros hoy Dios no nos usa como profetas porque tenemos la Biblia. Ya no tiene que mandar mensajes, porque todo los mensajes de Dios ya están Eso es acá. enviado de Dios, los seguidores. Claro, ya está en la Biblia, exacto. Entonces, podemos decir de que el don de lenguas, como dice la hermana, no era una serie de sonidos extraños, sino que eran idiomas, ¿no? Vamos a ver lo que dice el verso 9 al 11. No, verso 9 al 11 de este mismo capítulo. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Entonces lo que muestra la palabra era que el don de lenguas era el idioma, como decía la hermana Mary, y que tenía un significado, no eran simplemente sonidos extraños. Verso 13 dice, por lo cual el que habla en lenguas extrañas pida en oración poder interpretarla. O sea, quizás uno estaba hablando en inglés
y tenía que decir, por favor, dame la capacidad de... Ahora es como de venir uno de turco y digo, ¿qué está diciendo? Claro. Digo, ¿qué me está diciendo este hombre? Soy una extranjera porque no lo conozco. Obvio, para Claro. eso se usaba el don de lenguas, para Claro. predicar la palabra a otras personas. Sí. Verso 23 de este mismo capítulo. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua, entran indotos e incrédulos, ¿no dirán que están locos? Entonces, Dice. claro, si en una iglesia estaban todos Bueno, pensé balbuceando, yo con esa lengua que hablaban raro, yo digo, ¿qué están locos? Estos que están hablando así raro, ¿viste? Sí, porque este no es el idioma de los idiomas. exacto, sí. Claro. Verso 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. O sea, decía que en el tiempo de Pablo estaba la capacidad de hablar en lenguas, pero no era solamente lo principal. Algunos podían decir, bueno, yo voy a dar un salmo, yo voy a dar una doctrina, ¿no? Pero dice Pablo que todo tenía que hacerse por orden, ¿no? No como ahora, que muchas veces en esas iglesias que practican el don de lenguas es a veces un cotorreo sin sentido, que no se entiende nada, ¿no? Entonces, como decía Pablo, tendría que haber un orden en la iglesia. Verso 28 y 29 dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Entonces, ¿qué dice? Que si había alguien que hablaba en lengua, tenía que haber alguien que interpretaba. Si no había nadie que interpretaba, estaba simplemente haciendo un sonido que no edificaba la iglesia. Como decía Mary, que cuando hablaba de vanidad, que las personas que hablan en lenguas, como diciendo, yo tengo el Espíritu Santo porque hablo en lengua, y como uno sabe hablar en lengua, el Espíritu Santo no está en vos. Pero acá Sí, dice no, con yo otra pienso, cosa. sí. Claro, Y no sí. es así. No. Pero por eso dice que el Espíritu Santo no es solamente hablar en lenguas, No, hay sí, otras sí, cosas. sí, Hay En revelaciones. revelaciones, la capacidad de enseñar, de dar la palabra, de ser Con un el amor, maestro, de con el conocimiento, Dice, sabiduría. Yo hablo en lengua, vos no, entonces pedirle al Espíritu Santo. y A mí al me Señor que te dijeron, permita pedí hablar en al lengua. Espíritu Santo que Como te lo diciendo mande. Que si no tenés el Espíritu, Nunca, no hablas en lengua, no tenés el Espíritu. Claro. Claro. Y no es así. Por eso digo y recalco esto de que muchas veces en las iglesias se practica eso, simplemente un balbuceo, Sí, balbuceo, pues yo que no hay nadie que diga, está hablando en arameo, vamos, Sí. acá hay un intérprete de arameo. Si no había Claro. nadie que lo que decía era... No sabes. Claro, claro. No, es ¿Pero él horrible. sabe lo que está diciendo? Ellos dicen que sí. La persona que lo predica así con Yo la... creo que hay mucho acting Dice, también. sí. Hay mucho acting. Sí, porque yo no creo que yo empiezo a hablar y yo me Pero pongo mudo si no entiendo lo que yo mismo Claro. Siempre esa época venía conmigo y le decía, sí, esta estamos locos, vámonos. El tema se va a hacer que alguien le pregunte, ¿por qué no me traducís lo que vos estás diciendo? Ya Lo se que te dio trata el de un Espíritu, idioma, bueno, decime lo se que te trata está de un diciendo, idioma. que hablando. Yo ese idioma Claro. no lo conozco, ¿no? Claro. Vos traducímelo. por quizás favor. primero te diga así, pará, ¿en qué idioma estás hablando? Claro. Pará, en turco, arameo, Yo no entiendo. árabe, Yo no entiendo. claro, guaraní estás hablando. Ahí sí, ahí Bueno, acá tenés una traductora. Bueno, ahora, hablame en guaraní, pero ahora traducímelo. Capaz que en el guaraní te lo entiendo, pero no me hagas Yo jara, tengo una jara. prima que va mucho a misa, qué sé yo, dice que le bajó el Espíritu Santo y empezó a hablar en arameo. Y rezaba como rezaban las mismas palabras, se escuchaban en el sonido, no sé lo que decía, ¿no? Pero dice, ella dice, y lo sabe traducir o lo sabe interpretar, ella dice, no sé, si creerlo o no creerlo, pero Claro. Y no te edifica. hay un grupo de gente que habla, dice que le cayó el Espíritu Santo y hablan en Sí, arameo. dicen, pero la interpretación tiene que saber. Creo, no sé. Lo que Porque estaba ya uno diciendo. preguntó en el momento que empieza a hablar en lengua o en otro idioma que lo traduzca a uno para saber lo Claro. que está Puede diciendo. traducir, lo traduce, sí, sí. Ah, bueno, eso puede. Sí, sí. Sí. También Pablo escribió en Corintios 13:9, dice,
porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero mayor de ellos el amor. ¿Qué dice Pablo? Dice que él hablaba como un niño. Yo creo que se está refiriendo a los comienzos de la iglesia, al principio de la iglesia, que ellos eran como niños. Y cuando hablaban en lenguas, como dijimos recién, eran idiomas, y esto se usaba para predicar dentro de la iglesia, tanto a los incrédulos, pero para edificar a la iglesia. ¿No? Hoy día nosotros no necesitamos eso, porque hoy día hay un montón de herramientas, inclusive el mensaje de Dios se ha traducido a casi todos los idiomas del mundo, entonces no hay nadie que diga no conozco el Evangelio, porque lo único que tiene que hacer es comprar la Biblia y va a tener el Evangelio en sus manos. Entonces hoy día... En otros países se usa el Corán. En aquel entonces, el don de lenguas era para predicarle a personas que no eran de ese mismo país. ¿No? Que se entendía, exacto. Verso 12, 11 y 12 de este mismo capítulo. Bueno, ya lo leí. Cuando era niño hablaba como niño, ¿no? De que bueno, la iglesia tenía sus comienzos y que en ese tiempo se manifestaba el don para predicarle a otras personas, ¿no? Entonces, eso estamos de acuerdo. Entonces, podemos decir que el don de lengua sirvió para extender el Evangelio a otras partes del imperio, y que esto hizo que muchas personas conocieran el Evangelio del Imperio Romano, porque se hablaba diferentes idiomas, ¿no? Si bien el idioma común era el griego en el Imperio Romano, pero había gente que hablaba otros dialectos, ¿no? Entonces, esto fue una señal para mostrar, por medio de señales, cómo las señales del don de lengua fue el favor que ahora estaba Dios con la iglesia. O sea, que este don mostraba de que Dios había aprobado a la iglesia, ya no era el pueblo judío, entonces el tener el don de lenguas era una manifestación de la aprobación de Dios, de que Dios ahora derramaba su Espíritu Santo sobre la iglesia cristiana, a diferencia de la iglesia judía. Ya la iglesia judía había perdido su lugar, ¿no? Vamos a ver lo que dice Hebreos con respecto a esto que estoy diciendo, capítulo 2. Dice Hebreos 2, 3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad? Entonces, como dije, el don del Espíritu Santo se dio en la iglesia primitiva, la primera iglesia, para mostrar de que ahora Dios había daba el favor a la iglesia cristiana. Ya no era la iglesia judía la que Dios aprobaba, porque dice que Dios tomó parte de dar testimonio, testificando con ellos con señales, prodigios y diversos milagros, que está entre ellos el don de lengua. ¿Sí? Para finalizar, tenemos que pensar algo que dice Génesis, capítulo 11, versos 6 al 9. Génesis 11, 6 al 9 dice: y dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y comenzando la obra, y nadie les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí fue confundido Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Confusión. Entonces parece que
Al principio la humanidad hablaba un solo lenguaje, sin embargo, Dios vio que ellos no se iban Nunca a entendí. esparcir, porque todos hablaban el mismo idioma, entonces Claro. confundió el lenguaje para que cumpliera el propósito que era esparcirse y llenar la tierra. Claro. ¿No? Está bien. Así que lo que estuvimos hablando, esto del don de lenguas, al principio parece que se hablaba un solo idioma. Sí. Y se va a seguir, cuando el final va un solo idioma. Ellos se confunden cuando dice yo hablase lenguas humanas y angélicas, Ujú. entonces creen que los ángeles tienen un idioma diferente. Y no tienen un idioma, No. tienen uno con nosotros y por eso se comunican con nosotros como quieren. Claro. Y para finalizar, vamos a leer lo que dice... Porque también se habla del arrullo, el murmullo del arroyo. Y eso no quiere decir que el agua hable. Ah. Para finalizar vamos a leer lo que dice Sofonías, capítulo 3, verso 9. Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común acuerdo. Sí.